¿Va a permitir la OTAN estar en un conflicto que se le prolongue por más de 6 meses? ¿Ustedes creen que la OTAN permitiría eso? Y lo hablo desde el punto de vista estratégico de la misma OTAN. Es decir, pondrían en juego su propio nombre, su propia credibilidad como potencia militar frente a un dictador que pudo más que toda esa ofensiva y todo ese despliegue de tecnología militar. Sí, sea en cualquiera de los dos escenarios, sea que se prolongue meses o sea que Gaddafi salga ya, la OTAN en este momento ya está expuesta a un fiasco o a un fracaso contundente. ¿Sí? ¿Usted cree que ya la OTAN perdió esto? La OTAN, digamos, desde el principio, la intervención militar extranjera en Libia incurre en 3 fallas estructurales o fundamentales. Primera, es una intervención ilegal. Segunda, es una intervención ilegítima. Y tercera, es una intervención contraproducente desde el punto de vista diplomático y estratégico. Bueno, lo ilegal ha tenido también muchos debates, ¿no? Que tampoco viene al caso y no lo vamos a debatir ahora porque se nos iría el programa en eso, porque precisamente lo que... Pero es ahí precisamente donde está el meollo del asunto. Claro, pero lo que también dicen o argumentan quienes la defendieron es que se hizo precisamente a través de donde tenía que hacerse, es decir, exacto, apelar a las Naciones Unidas, apelar al Consejo de Seguridad, hacerlo de manera multilateral precisamente para que fuera legal, ¿no? Pero miremos, Claudia, el tema de Afganistán, donde la OTAN lleva desde el año 2001 en una guerra que también se les volvió de una guerra contra el terrorismo, una guerra civil entre los talibán y grupos afganos, donde la OTAN está en la mitad, y ya en este momento la OTAN no tiene en Afganistán un objetivo, no saben para qué están allá ni qué están haciendo allá. ¿Usted cree que va a pasar lo mismo en este caso? ¿Perdón? ¿Usted cree que va a pasar lo mismo en este caso? No, acá ya pasó. Aquí la OTAN no sabe qué es lo que está haciendo en Libia ni cuál es su objetivo. O sea, nunca supo, es lo que ustedes me están exponiendo esta noche. La OTAN nunca supo cuál fue su misión claramente. En eso consiste la tercera falla que comenté, una falla contraproducente desde el punto de vista estratégico y diplomático. El error grave fue haber perdido la práctica o la política de neutralidad o la política de prudencia al apoyar abiertamente a uno de los bandos en contienda o en guerra civil. ¿Qué credibilidad puede tener la comunidad internacional? ¿Qué credibilidad o autoridad puede tener la OTAN si manda tropas en nombre de la ayuda humanitaria cuando, por ejemplo, si se perpetúa en el poder el gadafismo? ¿Cómo puede negociar? ¿Cómo puede adentrarse en un proceso de negociación? ¿Qué credibilidad van a tener los rebeldes si ganan sobre los tanques de fuerzas extranjeras? Ahí es donde está el tema. Gaddafi jugó el juego de volver unas protestas populares pacíficas, convertirlas en una guerra civil, y ahí cayeron todos en la trampa, incluida la OTAN. Y si los rebeldes mañana ganan y Gaddafi se va para Grecia exiliado, ¿con qué legitimidad van a gobernar unos señores que llegaron al poder sobre las fuerzas inglesas o francesas o americanas, en un mundo árabe, musulmán, que de por sí es muy, toma esto con mucha sospecha estas intervenciones? Sin embargo, yo creo que la OTAN, aunque ya entró en una fase de fracaso o de fiasco, creo que se puede catalogar así, todavía está a tiempo de retirarse, todavía está a tiempo de que se ampare en otra resolución de la ONU para que dé paso a una especie de negociación política. Vamos a presentarles a ustedes, obviamente, para tener claro este desarrollo que ha tenido el conflicto, que hoy luego de 2 meses desde que iniciaron las protestas, continúa enfrentando Libia. Lo que al principio comenzó como una revuelta popular interna, con el paso de los días terminó convirtiéndose en una verdadera guerra civil. Con el paso de los días y ante la dura represión que tuvieron las manifestaciones de los rebeldes por parte del régimen de Muammar al-Gaddafi, la situación interna de Libia terminó convirtiéndose en un verdadero problema de atención mundial y en una ofensiva militar de los aliados o de los países de la coalición que finalmente terminó comandando la OTAN. El régimen de Muammar al-Gaddafi comenzó a tambalear el pasado 15 de febrero. Miles de opositores al coronel libio ocuparon las calles de Bengasi, segunda ciudad del país árabe, y de Trípoli, bastión de Gaddafi en el oeste. Las manifestaciones se tornaron violentas. Las fuerzas leales a Gaddafi repelieron a los manifestantes en Trípoli con bombardeos sobre el centro de la ciudad. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos, esa acción dejó 250 muertos. En Bengasi, las fuerzas militares se unieron a los rebeldes con la deserción de unos 10.000 hombres. La comunidad internacional observó con asombro los acontecimientos en Libia, tercer país del Magreb, donde los ciudadanos exigían la salida de un dictador, tras la caída de Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto. Gaddafi intervino en la plaza pública y en medios de comunicación. Su pulso firme quedó expresado en declaraciones como esta. Cualquier persona, cualquier libio, que levante un arma, será castigado con la pena de muerte. Mientras tanto, los rebeldes comenzaron a ganar terreno en su camino a Trípoli. Ciudades petroleras como Brega y Ras Lanuf quedaron bajo el control de los insurrectos. Gaddafi ordenó a sus tropas repeler la ofensiva y recuperar el terreno perdido.
La esperanza para la oposición libia era que el Consejo de Seguridad de la ONU ordenara una zona de exclusión aérea, mecanismo que permitiría a una fuerza internacional bombardear objetivos estratégicos. Antes de esa decisión, Naciones Unidas ordenó el embargo económico de la fortuna de Gaddafi, imposibilitó al régimen la compra de armas y ordenó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigar supuestos crímenes de lesa humanidad en el país árabe. Mi tarea como fiscal es decidir si debemos abrir o no una investigación, y desde el domingo estamos trabajando para revisar la información y concluimos que efectivamente las alegaciones son serias y que había que iniciarlas. Así que hoy anunciamos que comenzaba una investigación formal de crímenes de lesa humanidad que ocurren en Libia. El 17 de marzo llegó la decisión que le dio un giro al conflicto en Libia. Por 10 votos a favor y 5 abstenciones, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la zona de exclusión aérea. El bombardeo contra el régimen de Gaddafi tenía las horas contadas. Después de los operativos militares de la OTAN, profesor Marcos Pekel y profesor Rafat Ghotmi, ¿qué posibilidad hay ahora de proponerle a Muammar al-Gaddafi una salida política, como lo dice el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Alain Juppé, cuando ha salido a reconocer que efectivamente, posiblemente subestimaron a Gaddafi? Yo pienso que sí la hay, yo pienso que la acción política la hay porque el estancamiento en la guerra es tal que una aldea que estaba en manos de los rebeldes cae en manos de Gaddafi, vuelve a caer en manos de los rebeldes, no hay avance, las tropas rebeldes no han avanzado, las tropas de Gaddafi han logrado más o menos mantenerse donde estaban, y pienso que una negociación política es posible en la medida que se consiga un mediador que sea aceptado por las partes, y aquí no estoy claro quién podría ser, pero sin un mediador no se va a poder hacer nada, pero sí hay una opción política de por lo menos detener la guerra, y después ver qué pasa con Libia, ¿no? Porque Libia en este momento está completamente dividida entre sus dos provincias, oriental y occidental. Profesor Rafat Ghotmi. A mí me parece que se deben cumplir varias fases. La primera de ellas es que ambos bandos acepten un alto o un cese al fuego de manera inmediata. Bueno, pero es que se le puede creer un cese al fuego a Gaddafi, por ejemplo. Pero tampoco se le puede creer a los rebeldes. Los rebeldes dicen que no quieren negociar con alguien que ha masacrado a su propio pueblo. Lo mismo ocurre con Gaddafi. Es por eso eso ya está tan intensificado y está tan al extremo que eso es muy difícil. Es por eso que debe ser un cese al fuego propuesto por ambas partes y aceptado y mediado por algunos actores internacionales. Después del cese al fuego vendría una segunda fase, que es la de que se acepte que se debe negociar con Gaddafi. Se debe negociar con él. Los rebeldes no pueden ser tan intransigentes de decir que no, se va a negociar sin Gaddafi. No. Creo que después de eso vendría una tercera fase, que es la de la mediación internacional, de la comunidad internacional, que fue lo que tuvo que haber hecho desde el principio. En vez de recurrir a la intervención militar directa, porque es una intervención militar directa, tuvo que haber hecho propuestas de mediación pacífica o de negociación. Creo que esas tres fases son las más básicas, las más elementales para poder salir del atolladero en que se encuentra Libia en este momento. Mira, el problema de la negociación fue al comienzo los rebeldes parecía que fueran a ganar, entonces ellos no quisieron la mediación y la negociación. Luego fue Gaddafi el que ya estaba en las puertas de Benghazi y él parecía que él fuera a derrotar a los rebeldes y tampoco quiso negociar. Entonces la opción de una negociación está en un estancamiento que dure mucho tiempo, donde ya no se pueda ganar nada militarmente, eso ya llevaría a una negociación. Se necesita un mediador internacional que tenga la credibilidad de ambas partes. Pero ¿como quién? ¿Quién puede tener la credibilidad de ambas partes? Pues Claudia, hay ejemplos. Hay Alemania. ejemplos que para la comunidad internacional no son válidos. Por ejemplo, Alemania es uno. La Unión Africana. La Unión Africana, ya los rebeldes rechazaban la Unión Africana. Es que no tiene tampoco la fuerza para convencer a las partes. A mí me parece que hay países que han mantenido la opción política abierta. Uno es Alemania, los otros los países del BRIC. Podría ser, aunque no les gusta, ni China ni Rusia intervienen en este tipo de cosas porque no lo hacen, porque es su política exterior. La comunidad está a punto de salir del atolladero militar y darle paso a la fase política. Todavía están aquí.